Pues buenas tardes a todas y todos. El día de hoy vamos a reflexionar un poco sobre el tema de resolución de conflictos, pero quiero que hagamos algo diferente y dinámico. Vamos a ir aplicando lo que es la resolución de conflictos a través de que ustedes hoy empiecen a trabajar. Entonces, les había anotado en el chat que de preferencia tuvieran una libreta o tuvieran hojas blancas. Si tienen una libreta o hojas blancas, lo que les pido es que la dividan en 6 como si fuera un tríptico. Si tienen la hoja blanca, doblenla en 3 como si fuera un tríptico y la van a numerar del 1 al 6. ¿Okay? Entonces, primero tenemos nuestro tríptico, lo numeramos del 1 al 6. Y, pues bueno, en el número 1, lo que les voy a pedir, vamos a escribir 3 tipos de temas y ustedes van a elegir cómo quieren retomarlo. El primer rubro de tema puede ser algo relacionado con lo personal o lo familiar. ¿A qué me refiero? Un tema en donde diga, no he solucionado la relación que tengo con mi pareja o con mi mamá, o no tengo una buena relación con mi hija o con mi hijo. Eso puede entrar en un tema de lo personal a lo familiar. Después, el segundo rubro es de lo profesional a lo laboral. Puede ser que en el rubro de lo profesional no hayan concluido su titulación algunos o tengan trámites pendientes para conseguir un certificado, o en lo profesional también está la parte en que siempre tienen miedo de tener un mejor puesto y cada vez que les ofrecen una dirección, una subdirección o un puesto diferente, se enferman, algo hacen para boicotearse y nunca terminan de dar ese paso. Y dentro de lo laboral puede ser el no tener buenas relaciones con el equipo de trabajo o bien con los jefes inmediatos. El tercer tema va a entrar en el rubro de lo comunitario. ¿Cuál es el tema que me interesa de mi comunidad más cercana? No sobre el tema que quiero trabajar el proyecto de Geografías de Paz, sino en mi comunidad, en donde yo vivo. ¿Cuál es el tema que me preocupa? ¿Cuál es el tema que necesito resolver? Entonces, divídanlo así. En el rubro número 1 van a colocar esos 3 temas. Rubro A, personal familiar. Rubro B, profesional laboral. Rubro C, comunitario. Cuando tengan esos 3 temas, me dicen ya. Le pueden decir ya por el chat a Sergio, y en cuanto tengamos 10 respuestas, pues voy avanzando. Quise hacerlo de esta manera porque en el aprendizaje, si vamos aplicando de manera inmediata algunos conceptos, nos quedan más claro, y también porque muchas y muchos de ustedes tienen una gran experiencia en campo, y parte de lo que vamos a revisar hoy, que tiene que ver con la resolución de conflictos, ya lo están haciendo, pero quizá no sepan la terminología a la que nos referimos o a qué rubro pertenece. Entonces lo vamos a tratar de acercar desde algo más familiar. ¿Ok? ¿Podría repetir los incisos, de favor? Inciso A, personal familiar. Inciso B, profesional laboral. Inciso C, comunitario. Sergio, ¿me ayudas a escribirlo en el chat para los que entren después? Gracias. Sepan de qué se trata. Gracias. Claro que sí, Araceli. Gracias. Ok. Bien. Les voy, en lo que van terminando de pensar el tema, les voy platicando un poquito de dónde surge esta idea. Regularmente hablamos de la resolución de conflictos cuando un problema ya tuvo una escala, es decir, cuando ya no lo puede resolver la gente de una comunidad o inclusive de una familia o de una empresa. Todo va surgiendo, es como la semilla,
¿no? Primero tenemos una semilla, empieza a germinar, da flores o frutos, dependiendo del cuidado. Así nos pasa en esta situación. Primero tenemos un tema que está pendiente y nuestros temas regularmente tienen que ver con que no hemos arreglado algo, no hemos concluido trámites, no hemos organizado la casa o los documentos que tenemos pendientes como quisiéramos, no ejecutamos las propuestas, ¿no? Es como los propósitos de Año Nuevo. Voy a bajar de peso, voy a viajar, voy a ahorrar, y entonces nunca terminamos ejecutando esa parte que tiene que ver con la administración financiera, que de alguna manera la estamos planteando con esta posibilidad de viajar, de ahorrar o de salir de deudas. Y lo otro es siempre nos detenemos en la parte de realizar. Entonces, si se dan cuenta, tienen que ver con puros verbos que están en acción. Un tema significa ponerme en acción inmediata para tratar de resolver aquello que ocurre en mi vida cotidiana. Cuando esto se va acumulando porque no se va resolviendo, imagínense que en su casa van abriendo un espacio, abren un cuarto y cada día van metiendo ahí un tema. Y a veces meten muchas veces la versión del mismo tema. No he solucionado un problema de comunicación o de acuerdos con mi pareja o con mis hijos para que apoyen en la casa, o no he resuelto una discusión que tuve con una compañera o compañero de trabajo. Entonces, imagínense que poco a poco ese cuarto se va llenando del tema, ¿no? Con el símbolo que ustedes quieran. Puede ser simbolizado por un libro, puede ser simbolizado por una bolsa, por el objeto que ustedes quieran. Y entonces, piensen ahorita de los 3 temas que escribieron, si se metieran a ese cuarto, ¿cuántas paredes de las que tiene ese cuarto ya estarían ocupadas? Así empezamos. Entonces, un tema que no se ha resuelto, donde no hemos tenido una acción, se va convirtiendo en una acumulación de situaciones pendientes. Cuando la situación pendiente va en una escalada, se convierte en un problema, porque ya no solamente me afecta a mí, sino afecta a segundas o a terceras personas, o si hablamos de un tema que tiene que ver con la comunidad, tiene un impacto mayor en toda la comunidad. Entonces, por eso, a partir de un tema no resuelto, no atendido, generamos un problema que va involucrando a otras personas. Cuando el problema empieza a involucrar situaciones de violencia o de confrontación o de poder, es cuando llegamos a esta parte del conflicto. El conflicto puede ser visto como esta posibilidad de crecimiento en donde a partir de una experiencia yo aprendo a comunicarme, a resolver, a negociar, a hacer o asignar tareas. Entonces, ahorita vamos a ir a la segunda parte justo del ejercicio, después de esta explicación. Entonces les voy a pedir que utilicemos lo que van a utilizar de herramienta, que es la línea del tiempo. En el punto número 2, hagan su línea del tiempo. ¿En qué fecha comenzó? Si yo pongo un tema de lo personal, y en lo personal es, no me he hecho mi revisión ginecológica anual, y me tocaba en el mes de febrero, pues mi problema de mi revisión ginecológica empieza en febrero 2020 y ya llegó a julio 2020. Entonces, quiero que de esta manera representen una línea del tiempo cuando comenzó ese tema que pusieron en esos 3 rubros. Cuando comenzó ese tema de lo personal o familiar, el profesional y el comunitario. Se puede colocar el año, el mes. Si tienen muy precisa la fecha, la pueden colocar. Y todos los eventos que han ocurrido desde ese momento. Puede ser que con el ejemplo que les puse es, no he ido porque la ginecóloga no ha abierto, porque las clínicas no dan fichas, porque vino la contingencia, y entonces puedo ir colocando en todo el paso de los meses todos estos sucesos. ¿Ok? Voy a buscar rápido la imagen de la línea del tiempo para que la puedan ver. Esta es una imagen de una línea del tiempo en donde se marca cuándo empieza el problema y los periodos que abarca ese problema o esa situación. Ahorita nosotros en el ejercicio lo estamos viendo como un tema. Entonces, el año en el que comienza, los años subsecuentes,
cuál es el evento o la situación que ha ocurrido hasta la fecha actual. ¿Ok? Entonces, aquí ya están poniendo en práctica con 3 temas la línea del tiempo. Bien, voy a continuar con la explicación en lo que lo van haciendo. Algo importante es entender que un conflicto inicia cuando una o dos partes perciben que sus objetivos son incompatibles. Si hablamos de un tema relacionado con lo personal o familiar, puede ser que mi hija o mi hijo no sienta que seguimos los mismos objetivos. Yo tengo una religión, puedo ser católica o protestante, y él se considera, ¿no?, a religioso o ateo. Puede ser que yo tenga deseos de tener nietos y mi hijo no quiera tener hijos. Entonces, desde ahí empiezan una serie de temas pendientes y no estamos coincidiendo en los objetivos. Si pensamos en lo comunitario, queremos pavimentar una zona o poner un pozo de agua. Pues no coincido con la idea de que se ponga el pozo de agua. Yo prefiero mejor que nos sigan trayendo pipas, porque considero que la inversión de poner el pozo en la comunidad va a salir más caro y va a requerir más tiempo, y que no vamos a tener los elementos necesarios para solucionar. Entonces, en este sentido, es importante saber, ¿no?, cuáles son las partes que están en conflicto o que no coinciden para llegar a una meta. Y también otra de las características es que el diálogo se ha roto. Cuando el diálogo se rompe es cuando empezamos en una superposición. Hay 2 tipos de comunicación, una que se le llama lineal, es decir, A y B. Entonces, A siempre dice, yo quiero poner una carretera, y B dice, no, yo quiero un puente. Y entonces A trata de convencer siempre a B de que lo mejor es la carretera y B de que lo mejor es el puente. Entonces, en esta comunicación lineal no hay entendimiento, porque cada uno persigue un objetivo totalmente diferente y siempre están en esta contraposición. La otra comunicación es una comunicación circular, en donde yo siempre doy argumentos de que la violencia no existe y que el machismo no existe en la comunidad, que es de usos y costumbres, y doy mis argumentos que no, que yo no soy machista, que yo soy muy equitativo, porque pues a cada una de mis hijas pues les ayudé a conseguir marido, no se los impuse, le ayudé a conseguir el marido que le convenía, y esa no es una idea machista, porque así ha sido desde todas las generaciones en mi comunidad. Entonces, cuando empiezan con una comunicación así, nunca vamos a convencer a la persona que está dando ese tipo de argumentaciones. ¿Ok? Otra de las características dentro de un conflicto es que siempre las partes que están en disputa siempre tienden a querer ganar cada una, y no hay posibilidad de que uno u otro ceda, pero hay estas posibles combinaciones. Puede ser que alguien pierda y el otro gana, pero regularmente cuando una persona se queda con la sensación de que pierde en los acuerdos, siempre vuelve a regresar a negociar la misma situación o a contraponer cosas o a no permitir el progreso. La mejor fórmula es ganar, ganar o gano y ganas, porque ambos sienten que las aportaciones que dieron para resolver una situación, pensemos en la poda de árboles que hay de repente en algunos municipios para construir centros comerciales. Hay personas que defienden que no se talen los árboles, hacen muchas acciones, y entonces lo que terminan, cuando ambos ganan, tanto la inmobiliaria y las personas que defienden, ¿no?, el medio ambiente y los árboles, es cuando se quedan en la sensación de sí puedes construir siempre y cuando estos árboles, que son tradición, permanezcan en toda la avenida. Entonces, si la inmobiliaria respeta eso y los conserva, ambos bandos involucrados se sienten en esta sensación de que ambos ganaron y no de que unos perdieron. Si a pesar de esta negociación uno de los dos la rompe, vuelven a caer en la situación de que alguien perdió y otro ganó, y entramos nuevamente en una disputa. Lo otro es la sensación de pierdo y pierdes, ¿no?
Ni tú ganas ni yo gano, los dos perdemos. Pero ¿qué pasa cuando ambos pierden en la negociación? Si era una propuesta que ayudaba a la comunidad a poner un centro comunitario, pero por usos y costumbres dicen, no, yo no quiero que venga aquí a instalarse un ginecólogo porque nadie va a revisar a mi mujer, pues todos perdieron. Perdió la propuesta del centro de salud, perdieron las mujeres para mejoras en su salud sexual y reproductiva, y de alguna manera también pierden los hombres que fueron opositores, porque esto va a ir en detrimento de la salud reproductiva de sus esposas. Recuerden que en muchas comunidades indígenas el índice de cáncer cérvico-uterino está en incremento justo por la parte de las revisiones ginecológicas que no son de manera periódica. Y lo otro es gano pierdes, y aquí tal y como lo tenemos en la imagen, es la sensación para algunas personas de que se sienten consideradas o se quedan con enojo. ¿Okay? En el conflicto, cada persona tiene una perspectiva diferente. Y regresando al ejercicio que estamos haciendo de manera simultánea, ahora les voy a pedir que ustedes anoten cuál creen que es la perspectiva de las personas que están involucradas en esos tres temas. ¿Qué es lo que imaginan esas personas en relación a ustedes? Ustedes, si este tema tiene que ver con sus hijas, con compañeros de trabajo, con un líder comunitario, ¿qué creen que ellos piensan de ustedes o de ese tema? Pónganlo en una frase muy cortita. Porque la perspectiva que ustedes tienen sobre el tema o sobre las personas involucradas la tienen muy clara, pero no saben la perspectiva de la otra persona. Entonces, hoy hagamos ese pequeño juego. ¿Cuál sería esta nueva perspectiva que pueden ustedes tener si se imaginan en el lugar de la otra persona? Me avisan si vamos bien en tiempos. Y con esto tú échale ganas. Ok, y con esto que estamos viendo, podemos ir reflexionando que cada problemática tiene su propia identidad. Ahorita les voy a preguntar cuántos de ustedes pusieron un tema relacionado con su pareja. Y a lo mejor 5 de ustedes o 10 levantan la manita y dicen 10. Pero para cada uno, aunque el tema tenga que ver con la comunicación con la pareja, no es igual, porque es diferente la identidad que va teniendo esa problemática o ese tema o ese asunto que no se ha resuelto. Porque puede ser que en algunos casos quien ejerza una comunicación violenta sea la pareja femenina o sea la pareja masculina, y en otros casos son ambos. En otros casos puede ser que la situación de comunicación sea un fenómeno que ya tiene años, que está muy presente en las relaciones de pareja, en donde pueden vivir en la misma vivienda, pero no se hablan durante meses. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de un tema que tiene que ver con la comunicación en la pareja, pero tiene diferentes matices. Lo otro es, si hablamos de la comunidad, no es lo mismo que hablemos de delincuencia organizada en la delegación Tláhuac de la Ciudad de México, que hablemos de delincuencia organizada en Michoacán o en Colima o en algún otro estado. Hay diferentes situaciones porque hay en algunos lugares en donde los cárteles tienen una mayor presencia, tienen otro tipo de organización y solamente se han replicado pequeñas células de los cárteles en algunos municipios del Estado de México o de la Ciudad de México. Entonces, a eso nos referimos con la identidad del conflicto. Y ahorita, para entender más la parte de la identidad del conflicto, nos vamos a quedar solamente con uno de los temas que escribieron. Elijan solamente un tema y sobre ese tema lo que les voy a pedir es que escriban en el cuadro número 4 es cómo era antes ese tema. Si empezó en el 2020, ¿cómo era esa situación o esa relación en el 2019? ¿O cómo era hace un mes? Solamente pequeñas frases. Caótica, desorganizada.
Y bueno, en todo conflicto, así como les puse en este ejemplo que están haciendo, siempre hay involucradas personas, hay un proceso y hay un tema en específico. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es tratar de identificar el tema, las personas y cómo se fue desarrollando este proceso. Entonces, primero escriben cómo era antes en el punto 4. En el punto 5 escriban cómo es ahora. Si nos regresamos al tema de lo profesional laboral y tengo pendiente mi titulación, en el 2019 puedo poner, era algo que no tenía importancia porque consideraba que con solo haber estudiado y aprendido no necesito de un papel. 2020, ahora digo, híjole, estuve a punto de que me dieran un puesto de estructura, pero no estoy titulada ni titulado. Entonces, por lo tanto, hoy en 2020 sí es significativo tener un papel si quiero tener un mejor puesto. En el ámbito comunitario, ¿cómo era antes la falta de carreteras en algunas comunidades? Era muy problemático porque, por ejemplo, en comunidades de Oaxaca que se apoyaron con el proyecto de coinversión, en algunas comunidades les tuvieron que dejar las cargas de tabiques o de cemento o de gravilla a más de 1 kilómetro o 2 kilómetros de distancia, y en la comunidad se organizaron para acarrearlo y llevarlo. ¿Por qué? Porque la parte de terracería no permitía el acceso de los camiones de carga. Entonces, antes, a esta comunidad que fue apoyada en el 2019, en el 2018 no le era significativo que tuvieran una mejor pavimentación o un mejor camino para llegar a sus comunidades. Pero en 2019, en donde experimentan todos los integrantes de la comunidad lo que es cargar la grava, los ladrillos y todos los materiales y la varilla durante 1 kilómetro o 2 kilómetros, ya es significativo. ¿Eso qué significa? Que ahora en 2020 ellos ya están planeando cómo pueden arreglar esa carretera para que todos los camiones de construcción y de carga puedan entrar por lo menos a 500 metros de su comunidad y no a 2 kilómetros. ¿Sí? Bien. Y ahora en el punto 6 van a colocar de manera muy breve a dónde quieren llegar. Piensen que ustedes ya estuvieron facilitando, mediando, ya escucharon a las personas involucradas y ahora, ¿a dónde les gustaría llegar con ese tema? Quieren que la gente se organice, que se aprenda a escuchar, que aprendan a dialogar, que se traten con respeto, que aprendan a modificar algunos usos y costumbres, que dejen de considerar que la violencia es una situación normalizada, que tengan mejoras, que aprendan un mejor canal de distribución de sus productos, dependiendo del tema que hayan colocado. Entonces ahora piensen a dónde quieren llegar. Y bueno, aquí vemos que algunas fuentes del conflicto pueden ser desde la parte jurisdiccional con algunas instituciones. Puede ser que algunas personas necesiten colocar un pozo de agua en alguna comunidad, pero todo el trámite burocrático que significa los permisos termina desalentándolos. Entonces, si vemos, podemos tener una comunidad muy bien organizada, que llegó a acuerdos, que se distribuyen las tareas, pero que no tiene una buena comunicación con las dependencias o no encuentran el canal adecuado para darle un seguimiento a esa propuesta. Entonces aquí vamos a tener a dependencias, a personas que van a participar en la toma de decisiones y en la regulación de cada una de las propuestas. Por eso es importante que ustedes en el trabajo de geografías de paz empiecen a considerar esto. Hay muchas propuestas muy ambiciosas por parte de ustedes, pero en estas propuestas, si no nos centramos en la realidad, pues nos vamos a sentir después frustradas o frustrados en nuestro papel de facilitadoras en la comunidad y de la gestión que queremos hacer, porque no vamos a alcanzar el objetivo que estamos deseando. Entonces, es importante ubicarnos en la realidad. Y bueno, entre los tipos de conflicto tenemos el tipo de conflicto de datos.
que tiene que ver con la carencia de información, que la información no es precisa, la opinión de diferentes fuentes, los procedimientos de valoración, lo que es importante para una persona no es importante para otra. Hay personas que en una comunidad pueden saberse toda la historia de la comunidad, que son los historiadores. Si llega un agente externo a quererle preguntar sobre los antecedentes, la construcción, cómo es que se fundó esa nueva comunidad, la gente dice, a ti no te cuento nada, ¿no? Porque eres de tal partido, porque eres de tal religión, o porque simplemente no eres de la comunidad. Entonces, esa información que esta persona tiene para ella es un poder importante, pero que a la larga se va perdiendo, porque no hay un testimonio de eso que ella conoce de la historia de la comunidad. Y como siguiente paso, ahora en otra hoja coloquen qué personas están involucradas en estos 3 temas que eligieron. ¿Ok? Otro de los conflictos que tenemos es el de intereses, que son situaciones de competencia que son percibidas como reales o no son reales. Puede ser que yo en mi centro laboral sea nueva y entonces llego y veo a un pequeño grupo que está platicando, que está intercambiando, pero en cuanto me ven pasar, todo el mundo se pone serio o se deshace. Yo interpreto esa situación como que no me quieren dar la información que yo necesito o con que ellos no se sienten en confianza. Pero también la parte del conflicto de intereses en términos gubernamentales tiene que ver con esta posición que tengo como servidora y servidor público, en donde no puedo participar en términos de un programa de coinversión como evaluadora de un proyecto si yo conozco a las organizaciones o formé parte de esa organización, porque ahí hay un conflicto de interés. Se puede dar una mala interpretación de que estoy apoyando ese proyecto por el contacto que tuve con ellos y no porque su propuesta sea innovadora o sea creativa. Y bueno, aquí en los conflictos de intereses hay algo que hay siempre muy presente y tiene que ver con la parte emocional. Siempre hay presente enojo, dolor, miedo, resentimiento y frustración, porque siento que no me han dado aquello que yo necesito. Y esto me lleva también a actuar desde otros 2 niveles en la comunicación. Es cómo pido las cosas. En una comunidad donde hay conflicto de intereses, ustedes pueden ver que mientras está la asamblea, hay personas que pueden llegar y empiezan a reclamar y a discutir y a decirles, es que tú no has cumplido. Muy cortado. Es que tú no has cumplido, tú no haces las cosas que se te pide, y lo puedo decir en un tono de voz muy alto, muy exacerbado, y cuando estoy en este tono de reclamo emocional, claro que la respuesta de la otra persona es que me va a contestar de la misma manera y entramos ahí en ninguno de los dos quiere perder. Entonces tratamos de demostrar fuerza, de demostrar poder a través de nuestra comunicación que va siendo cada vez más elevada. Y la otra manera en la que también me puedo acercar es desde la resignación. Alguien que llega con alguien que es promotor y le dice, bueno, es que yo llevo 3 años intentando conseguir un apoyo económico y no lo he podido conseguir. Yo sé que yo no soy una persona digna, que no voy a tener la posibilidad de alcanzar las cosas y bueno, vengo aquí dispuesta a lo que usted ordene y mande. Cuando la gente llega desde esta parte de resignación, llega con una energía muy baja y obvio, tampoco consigue el objetivo. Entonces, no se trata de llegar agresivo, no se trata de llegar desde la resignación, sino desde un tono de negociación. Y bueno, en otro rubro, ahora coloquen cuál sería el peor escenario de esos temas que ustedes eligieron. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Acuérdense de ponerlo en frases cortas. ¿Ok? Y hay otro tipo de conflictos, ese se da más en las instituciones, que tiene que ver de tipo estructural. Hay patrones de comportamiento, de interacción que son destructivos, sentimos que estamos en desigualdad en el control de la propiedad o distribución de los recursos, hay desigualdad en el poder y en la autoridad, y hay factores geográficos y físicos o ambientales que impiden la cooperación. Lo ejemplificaba desde este diagrama, porque la situación es
yo no puedo opinar, yo no puedo participar porque no tengo la jerarquía que tiene la otra persona, mejor que opine el jefe o mejor usted diga lo que tenemos que hacer. Suele pasar en algunas comunidades o en algunas regiones que la gente dice, no, mejor usted que sí estudió, que usted sí sabe, mejor usted díganos qué tenemos que hacer, y la gente se hace un paso hacia atrás y no aporta porque cree que sus ideas no son importantes. Está también la parte del conflicto de valores, en donde para cada persona las cosas tienen un valor diferente. Aquí, como podemos apreciar en la imagen, para esta persona indigente tener su carro lleno de cosas que puede revender o reutilizar o canjear por alimentos es lo más valioso que tiene. Para la otra persona que está de traje y que tiene todo su carrito lleno de alimentos, eso es lo que tiene valor. Entonces, para evitar conflictos de valores dentro de una comunidad, nosotros como gestores o como facilitadores tenemos que evitar la parte de los juicios de valor, el juzgar, el criticar, el minimizar o hacer sentir menos a las personas. Tenemos que llegar en un tono empático, en un tono de comprensión y de escucha. Y a veces la gente se siente escuchada o incluida cuando reutilizamos sus mismas palabras y podemos decirle en una sesión, lo que usted me acaba de decir es que desde hace tiempo siente que nadie le escucha ni le pone atención a lo que requiere. Sí, es correcto. Ok. Entonces, a veces pareciera muy repetitivo, no lo tenemos que hacer todo el tiempo, pero cada uno de nosotros vamos a ir detectando qué persona siente que tiene que ser incluida desde esta manera, desde su discurso. Por eso es importante, para evitar esta parte de conflictos, que al momento de hacer acuerdos podamos primero poner textualmente qué dice la comunidad con respecto a esa temática, qué es lo que piensa, qué es lo que opina, qué es lo que siente, y después vayamos modificando la redacción para que podamos generar un acuerdo que posibilite el hacer un oficio, el hacer un escrito, el generar alguna idea innovadora en medios de comunicación. Y las herramientas personales para la resolución de conflictos tiene que ver con la escucha activa o comunicación no violenta, la expresión asertiva, habilidades para el diálogo y esto que yo les explicaba, ¿no? No hay que estar desde el reclamo ni desde la resignación. Ok, me gustaría ahorita que alguno de ustedes pudiera abrir su micrófono y nos pudiera compartir de qué se da cuenta con este ejercicio que hemos venido haciendo con respecto a la revisión del tema, en donde hemos venido insertando parte de lo que estamos hablando. Y mientras alguien abre el micrófono, vamos a agregarle un rubro más a este trabajo que estamos haciendo y coloquemos cuáles son las frases que regularmente me digo cuando no logro el éxito para conseguir el concluir con el tema que elegí. ¿Cuáles son las frases que regularmente me digo? No eres capaz, no eres suficiente, otra vez lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿quién quiere hablar? Adelante, por favor. Si quieren, inclusive poner la manita ahí en participantes, hay un modo de poner manita, se llama Raise Hand, y que participen, por favor. ¿Alguien quiere participar? ¿Están muy pensativas y pensativos? Están muy callados, Sara. Bueno, en el chat nos van reportando si... Miriam Yolanda levantó la mano. Hola, buenas tardes. Disculpen que no ponga ahorita la cámara por lo mismo de que los datos, ¿no? Pero aquí estoy. Sí, con relación a esa parte, mientras estaba dando las últimas láminas de exposición, me vino a la mente justo que al momento de este tema que estamos como equipo planteando, justo se da esta parte de que en ocasiones hay ciertos integrantes o ciertos miembros de la comunidad o de un grupo que se sienten en desventaja respecto
de una situación concreta de conflicto y que en ocasiones lo único que requieren es ser escuchados, ser comprendidos y que también su voz cuente al momento de dar su opinión. Y eso puede generar la resolución más simple o más sencilla de precisamente de estas luchas o de esta contraposición de intereses que se presenta. Bueno, respecto de eso me vino mucho a la mente porque justo pasó un caso en el que la persona solamente quería que la familia, así el grupo más, no nuclear, sino el grupo familiar en general, quería que se le tomara en cuenta porque también es mujer, pues, pero hay como una práctica cultural ahí en la que los hermanos mayores y sobre todo los varones son quienes más resuelven o quienes encabezan las decisiones. Entonces, no sé, me vino esta parte a la mente de que es tan importante a veces saber escuchar las necesidades de todos los integrantes en un conflicto. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, en comunidades ustedes se van a enfrentar más, digo, a esta situación, ¿no? Donde la voz del varón es considerada como la más importante y las mujeres son más consideradas en términos de que puedan guardar el dinero o administrar el dinero porque ellas son confiables para eso. Es una contradicción muy paradójica, ¿no? Porque por una parte no confío en ti como mujer en lo que puedas opinar, pero sí confío en que puedes resguardar el dinero y que puedes hacer las compras adecuadas. Entonces, nos vamos a encontrar con esto, pero es importante que no actuemos de manera agresiva o confrontativa, sino por el otro lado. Si tú fueras mujer y tú no pudieras hablar, ¿con qué frases te quedarías internamente? O encontrar los medios para que todas las personas traten de, a través de un dibujo, plasmar la idea que quieren compartir o lo puedan escribir y así retomamos. Si no lo permite tanto la comunidad, nosotros retomamos lo que todas y todos dicen a través de su dibujo o de su escritura. No sé, creo que alguien más quería hablar. Ok. Si no, continuamos. En el análisis del momento del conflicto es importante poder identificar, y ahorita ya lo pueden ver muy bien con sus propios ejemplos, si el conflicto se mantiene ausente. A lo mejor alguien dijo en 2019, no me interesa titularme, a inicios de 2020 dijo, sí me interesa, porque me ofrecen este puesto o me ofrecen irme a tal lado, pero después perdió la oportunidad y ahorita que estamos a mediados de 2020 dice, ya no es importante para mí. Entonces ahí ya hablamos de un conflicto ausente porque ya no es significativo o ya no es de interés de la persona el poderse titular, porque ya pasó el tiempo en donde era importante. La otra es cuando hay un conflicto muy latente. Hace poco, bueno, hace como un mes, aquí en la Ciudad de México, en toda la zona de Bellas Artes, empezó a haber muchas manifestaciones del comercio ambulante porque se empezaran a abrir los comercios y entonces estaban haciendo cierre de calles y manifestaciones y eso hizo muy, muy, muy latente la petición de queremos volver a trabajar. Se reabren los comercios con todas las medidas y en menos de 2 días todo otra vez se cierra y se prolonga más el tiempo de cierre porque no se respetaron las normas de higiene establecidas. Entonces, aunque hay una situación, se evidencia, se soluciona de manera inmediata, el problema sigue latente, ¿no? No se soluciona lo que ellos querían, que era la situación de ingresos y apertura de comercios. Lo otro es cuando un conflicto es muy visible, ¿no? Podemos pensar cuando fue todo el movimiento armado de los paramilitares, era muy visible para todo el país porque se dio a conocer el movimiento, se conocieron las peticiones y ahí nos mantuvimos alertas y sabemos que existe. También otro de los conflictos que sigue visible y abierto es el del caso de los 43 estudiantes.
Luego, para analizar la estructura del conflicto, nos vamos a ir siempre a utilizar algunas herramientas que tienen que ver con la línea del tiempo que ustedes ya hicieron, el mapa de actores y revisar posiciones e intereses y necesidades de la comunidad. Preguntas para el análisis del conflicto. Tengo que preguntarme qué personas están involucradas, si pueden decidir o no pueden decidir, cuál es el problema, cuáles son los intereses que están en medio de este problema o de este tema o de este conflicto y cuál es el proceso que ha vivido, que era lo que yo les preguntaba, cómo era antes, cómo es ahora y a dónde les gustaría ir. A veces hay muchísimo conflicto en el camino a la solución porque se trata de conciliar intereses y de escuchar a todas las personas involucradas. Entonces también ese proceso es extenuante. En términos de las etapas del conflicto, el conflicto tiene un tiempo en donde se va desarrollando. Está la parte del preconflicto. Pensemos los productores. Cuando hay muchísima lluvia, todos los productores de nopal, aquí de Milpalta, si llueve demasiado o se prolonga el tiempo de lluvias, se echan a perder las cosechas. Ahí ya hay un preconflicto, porque saben de manera anticipada que cada año corren el riesgo de perder las cosechas si llueve a destiempo o si llueve más tiempo. Entonces hay un preconflicto porque hay un antecedente. Después está la parte de la confrontación, una vez que si se encarece el producto o disminuye mucho el precio. Está la parte de la crisis, ¿no? Donde no sabemos qué hacer para resolver la falta de un artículo. Está la parte de los resultados. Lo que nosotros deseamos lograr es que todo el mundo cuente con el producto a un precio justo y no con precios elevados. Y después está la parte del postconflicto, ¿no? Es con esto que nos tocó vivir, de que perdimos la cosecha y que se subieron mucho los precios y que perdimos clientes, bueno, lo que sigue es pensar en estrategias que nos permitan en un momento dado comercializar. Es lo que ha pasado en Milpalta. En Milpalta se han creado muchísimas fábricas para deshidratar el nopal, para convertirlo en píldoras, para hacer harina con el nopal, y entonces ya toda esa producción que queda ya no se desperdicia, sino se transforma. Entonces, eso es lo que puede ocurrir con un conflicto, ser un momento de oportunidad. Y bueno, tenemos que investigar siempre el objeto o situación de disputa, realizar una línea del tiempo, crear el mapa del conflicto y elaborar la cebolla de necesidades. La línea del tiempo ya la vimos hace rato, ya la hicieron también ustedes. Y esto visualmente nos permite saber quiénes han estado involucrados, cuáles son los tiempos y cómo se ha venido desarrollando. Hay problemáticas o situaciones en alguna comunidad que son cíclicas, que a veces cada 5 años se vuelve a repetir por tiempo de elecciones o por la mayordomía. Hay ciclos en donde de repente hay conflictos. Estos son los símbolos que podemos utilizar para el mapa de actores. Cuando vean la siguiente semana la sesión con Estela, ella les va a explicar cómo hacer el mapa de actores sociales y podemos utilizar este tipo de simbología para representar la cercanía, la distancia, si hay conflicto o no entre las personas involucradas. Y bueno, está la técnica de la cebolla. Con la técnica de la cebolla, imagínense entre sus manos una cebolla. ¿Qué hacemos? Quitamos la primera capa para limpiarla, ¿no? Antes de... Hay quienes la lavan, le quitan esa capa, hay quienes le quitan la capa, luego la lavan, luego le vuelven a quitar la otra capa. Entonces, así es un problema o un conflicto. O sea, tenemos que quitar la capa. La primera capa es qué ocurrió. La segunda capa es con quiénes está ocurriendo. La tercera capa es qué necesitan para que se solucione. La otra capa es cuál es la posición de cada una de las personas involucradas en este conflicto o en este problema, es decir, qué quiere cada una de ellas. Y algo que hemos estado discutiendo mucho en cuestión de términos de cómo nos vamos a llamar quienes les acompañamos en los proyectos, alguien decía facilitador, y hoy en día en términos educativos es una de las palabras más recurrentes. Entonces, sabemos que un mediador es alguien que puede ser asignado por un organismo a nivel nacional o internacional
para resolver una situación en un determinado territorio. Pero nosotros lo que queremos es contar con facilitadores en cada una de las comunidades. Ustedes van a ser los facilitadores en la comunidad de un proceso de reflexión y de construcción de las geografías de paz y del análisis de coyuntura y del mapeo de actores sociales. Entonces, el papel de un facilitador es el poder, a través de sus propias habilidades, darse cuenta que hay cosas que ya hace, pero que no sabía que se llaman de determinada manera. Entonces, puede ser que cuando vean la fórmula de la comunicación asertiva digan, ah, yo me comunico de esa manera. Cuando vean escrito un acuerdo digan, ah, yo así redacto mis acuerdos. Y entonces ahí se van a dar cuenta que hay muchísimas cosas que ustedes ya hacen. O esto que compartía la compañera, es darse cuenta que la última estrategia que están utilizando ahora, que van a la comunidad, ya no es confrontar, sino es escuchan atentamente a la persona, le repiten lo más relevante de la conversación y entonces la persona se siente escuchada y hay una posibilidad de establecer un diálogo y no solamente un monólogo. Entonces, el papel del facilitador para nosotros es más importante. Un mediador puede ser alguien que ya se especializó, que ha tomado cursos, que sabe de comunicación asertiva, que sabe de negociación, que sabe muchísimas técnicas. Pero a diferencia de un facilitador, el mediador llega a conocer la comunidad. Él tiene todo el conocimiento teórico y metodológico. El facilitador tiene toda la experiencia de la comunidad. Sabe cómo actúa la señora Susana Pérez, sabe cómo va a actuar el síndico, sabe cómo va a recibir la propuesta del presidente municipal y sabe qué personas pueden ser aliadas para la construcción. Entonces, con ustedes lo que queremos en la parte de la gestión comunitaria es que se sientan facilitadoras y facilitadores de un proceso colectivo y que vayan reconociendo su propia sabiduría y la sabiduría de la comunidad para ir fortaleciendo el capital humano. En términos de liderazgo, si un mediador puede ser considerado líder en una comunidad, pero siempre nos vamos a quedar con un solo líder. Si ustedes en el papel de facilitadores le muestran a la comunidad que han ido desarrollando otras habilidades, en lugar de haber un líder en la comunidad, poco a poco vamos a ir descubriendo que hay 30 líderes. Al principio van a ser seguidores del líder y le van a decir sí, y lo van a apoyar y van a estar ahí. Pero una vez que entienden el proceso, ellos se van a sumar y van a ser nuevos líderes que ayuden a replicar la información. Y bueno, dentro de las características de las personas facilitadoras, lo que queremos es muchísimo la parte de la empatía, la inclusión, la escucha, el que sepan sobre derechos humanos, que entiendan bien lo que es la perspectiva de género. Puede ser que no coincidan, porque no toda la gente tiene que coincidir, pero sí tienen que saber que es un principio inclusive rector de esta política de la Cuarta Transformación y tienen que conocer sobre los programas que piensa desarrollar. ¿Okay? Gobierno de México.